Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo. Un poquito para repasar el transcurso de la jornada y aquí un poco en mitad de la semana, pues pues sobre todo un poco lo que vemos principalmente en el mercado de renta variable, aparte de un poco de ya todos los comentarios de los últimos seminarios, un poco a la espera, ¿no? A la espera principalmente de Grecia, en niveles de soporte de medio y largo plazo, y hoy, para aquellos que operéis también más en el corto plazo y queréis buscar oportunidades, a la espera de las declaraciones de la Reserva Federal, ¿vale? Que ahora explicaremos, ya comenté un poco el lunes, explicaremos cuál puede ser un poco el discurso, la línea de estas declaraciones y esta comunicación antes del verano por parte de Janet Yellen. Antes de nada, bueno, daros la bienvenida a todos, que nos había saludado, y confirmarme con un OK me serviría que el audio y el vídeo pues está correctamente. Fantástico. Hola, ¿qué tal a todos? Vale, fantástico. Vale, que veo que está todo OK. Bueno, pues nada, bueno, para quien no haya estado, siempre digo, ¿no? Delante de las pantallas esta mañana, ninguna noticia relevante, ¿no? Que haya tocado a los mercados a destacar. Seguimos, me repito, ¿no? Pendiente del tema griego. Mañana tendremos otro punto de partida dentro del culebrón, porque va a haber reunión del Eurogrupo. Ya sabéis que el Eurogrupo es la reunión de los ministros de finanzas de la zona euro, y veremos qué ocurre, ¿no? Pero está a la espera de esto. De hecho, bueno, aquí veis un poco desde el punto de vista técnico en un gráfico de 5 minutos, a las 8 de la mañana, el día 17 de hoy, que ha sido un poco la apertura. Aquí veis en esta vela, bueno, pues que tenemos aquí una cierta caída desde máximos, otra vez a la zona de los 11.000 puntos, que es donde nos encontramos ahora mismo, pues eso, de 85 puntos, ¿no? O sea, la mayoría de los índices europeos y de los futuros americanos vienen, pues eso, entre 0,80, 0,5% abajo, ¿no? En el día de hoy. Es decir, el mercado esperando totalmente, bueno, pues un poco a lo que al final ocurra con Grecia. Yo sigo pensando que hasta que no haya una solución, pues parece ser que el mercado no va a tirar para arriba. Y bueno, en este caso es lo que al final acabará ocurriendo, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, esperando a esto. Y luego hoy tenemos una cita importante, ahora lo comentaremos cuando repasemos el mercado norteamericano, en el que tenemos... Voy a quitar aquí esto. Tenemos reunión de la Reserva Federal, ¿vale? Tenemos declaraciones, aquí lo tenéis, a las 8, decisión de tipos de interés, y a las 8:30, rueda de prensa. ¿Cómo puede afectar esto? ¿Vale? Sobre todo a los índices, que es a lo que tratamos. Voy a coger los índices norteamericanos. No se oye, me dicen, ¿hay problemas de audio? Me dice Ana por el chat que no se escucha, confirmanos. Sí, todo OK, me dicen. Dice Ana que sí se escucha, ¿eh? También me comenta, se escucha bien. Míralo a lo mejor a nivel particular, que a lo mejor hay algún problema, pero me están poniendo, digamos, el resto de asistentes que el sonido está correctamente. Si no, pega un telefonazo, bueno, pues a la oficina, para que los encargados, sobre todo de la técnica, te puedan echar una mano, ¿vale? Pero en principio se escucha bien.
Bueno, pues ¿cómo se lo puede tomar el SP, ¿no? O sea, el SP500, la renta variable norteamericana. Vemos que en los últimos 2 días, sobre todo en el día de ayer, hubo rebote, después de las caídas del lunes. Ayer el mercado en general, tanto el norteamericano como el europeo, tuvimos un día pues, de rebote, de nuevo en zonas de soporte, como aquí veis, la zona de los 2060 en el caso del SP. Entonces, bueno, ¿cómo realmente poder operar las declaraciones de esta tarde? Yo siempre digo lo primero, al mercado hay que adaptarse, es decir, intentar 3 minutos antes, sin tener ni idea de cuál va a ser la línea de las declaraciones, pues no tiene ningún sentido. Lo lógico es ver cómo, tras las declaraciones, el mercado reacciona y a partir de ahí, pues buscar niveles operativos para tomar decisiones, ¿vale? Yo creo que eso es lo más lógico. No se espera grandes cambios, ni se esperan que empiecen a subir tipos de interés. Lo que sí, y que es lo que yo creo que sería no tanto una sorpresa, pero no es descartable, yo creo que estaríamos hablando un 60-40, un 60 en que no ocurra, o un 65 y un 30-35 en el que ocurra, en el que anuncie ya una fecha establecida de la primera subida de tipos de interés, incluso con la cantidad, ahora mismo estamos en 0,025, para el mes de septiembre, ¿vale? Para después del verano, en este caso. Eso es una probabilidad que nosotros la situamos entre un 30 y un 35% aproximadamente. No es lo más probable, pero no se descarta. Al igual que se hizo con la QE, se anunció en las reuniones previas antes de que efectivamente, bueno, pues, o sea, no llegó una reunión y hicieron subimos tipo de interés o quitamos la QE, reducimos el tapering, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría ocurrir. En el caso de que anuncien, pues eso, una subida de tipos de interés, en principio es algo que no sería positivo para la renta variable. Pero yo creo que la actual situación en la que se encuentra el mercado, ya lo comenté el lunes, en el caso de que eso ocurra, yo sí que me inclinaría a que pueda haber una reacción positiva del mercado de renta variable. Esto desde mi punto de vista es una opinión personal que tenemos. ¿Por qué? Porque como comenté el lunes, ¿no? Yo creo que es una decisión como que de confianza en los fundamentales norteamericanos, de crecimiento, de inflación y un mensaje de solidez por parte de la Reserva Federal, en el caso de que esto ocurra, ¿no? En el caso de que no se diga nada, bueno, pues seguiremos en esta tierra de nadie en el que nos movemos entre los 2100, los 2090, los 2060, es decir, nos guiaremos más por la propia psicología y por el propio precio de mercado, ¿no? Pero yo creo que ahí va a estar un poquito la clave, ¿no? Es cierto que la mayoría de los miembros de la Reserva Federal quieren subir tipos de interés, ¿no? Entonces, por eso es una reunión en la que no descartamos que se pueda por lo menos ya poner una fecha y una cuantía, ¿no? Entonces, eso podría ocurrir e incluso podría ocurrir que anunciaran esto y rebajaran la cantidad. Es decir, la Reserva Federal tiene una estimación de cuál va a ser, digamos, el programa, en qué nivel quieren tener los tipos de interés en los próximos años, ¿no? Ya se ha ido reduciendo, pero se podría reducir incluso más, ¿no? Incluso más, pues, por los motivos que sabéis, ¿no? Por la debilidad de Europa, la incertidumbre, pues, en los países emergentes, sobre todo en Brasil, Argentina y Venezuela. Es decir, bueno, pues son cosas, evidentemente, que no ayudan tampoco a un optimismo global, y el crecimiento, ya sabéis que estamos en un entorno de un crecimiento muy, muy moderado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la forma en la que el mensaje que se podría esperar, ¿no? En este caso, y cómo yo creo que el mercado. Pero repito, esto es lo que el mercado un poco plantea, lo que yo siempre recomiendo a la hora de hacer trading, sobre todo, que vais a operar la noticia, vais a operar el momento de la Fed, wait, esperar y luego operar, en este caso. Es decir, veis cómo reacciona el mercado. Normalmente suelen ser momentos, pues, de gran volatilidad, momentos en los que el precio, bueno, pues tiene movimientos violentos y nos deja grandes recorridos en intervalos de tiempo pequeños, y a raíz de eso marcar, digamos, una estrategia, es decir, marcar niveles anteriormente en el precio de soporte y de resistencia, marcar tendencias y ver o poner órdenes condicionadas según efectivamente vaya reaccionando el mercado. Yo creo que sería un poquito lo
lo más lógico y lo más sensato, ¿no? No adelantarse un poco a la jugada, ¿no? Entonces, bueno, este puede ser el principal efecto, ¿no? El tener en cuenta que el principal efecto lo vamos a tener. Perdonadme. Entonces, bueno, solo, sí, perdonadme, que me ausento un segundo, no se ha cortado, es que he dejado de hablar momentáneamente. Bueno, pues esto es lo principal, ¿no? A las 8, declaración, decisión de tipos de interés, y a las 8:30 tendremos la conferencia, las declaraciones de Janet Yellen. Esto es lo que se espera. Yo estaríamos hablando de un 70-30, ¿no? Pero estar pendientes porque, evidentemente, es una de las principales citas del mercado, ¿no? Si tenemos que encontrar tres citas, digamos, del mercado ahora mismo, pues evidentemente el tema griego en Europa, la subida de tipos en Estados Unidos y a lo mejor, bueno, pues el tema del crudo, ¿no? Que está también muy candente con las decisiones de la propia OPEP, ¿no? Esto en cuanto a la renta variable, ¿no? Y para, bueno, pues aunque nosotros no solemos tocar índices, para aquellos seguidores, sobre todo del euro dólar, que es el activo que mayor volatilidad pues tiene en este tipo de ocasiones, el activo más operado, pues aquí veis en 4 horas pues cómo lo está esperando, ¿no? Está totalmente lateralizado en un chart de 4 horas, lo vemos bastante claro, pues un poquito pues a la espera de lo que va a ocurrir, ¿no? Lo vemos aquí en este lateral entre el 1.12 y el 1.13, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Estamos aquí en estas dos figuras después del fuerte movimiento al alza y vamos a ver al final qué ocurre, ¿no? Aquí sí que la operativa es más clara. Un anuncio de planteamiento de subida de tipos de interés, va a haber un movimiento muy violento del dólar, seguramente en el corto plazo, del dólar al alza. En este caso, es decir, tendremos seguramente caídas del eurodólar bastante violentas si realmente eso ocurre, ¿no? Y más si es de forma sorpresiva como estamos comentando. Es decir, ese escenario, como bien ya sabéis, de subida de tipos, siempre, aunque ya el mercado lo lleva durante meses descontando, siempre va a ser un movimiento al alza del dólar, ¿vale? Para que un poco sepáis cómo operar. Pero como veis claramente como el precio ya nos da información de que, bueno, pues estamos a la espera, sobre todo en eurodólar, en las divisas, que en este caso es donde más movimiento hay, este tipo de declaraciones, estamos a la espera un poco de esta resolución. Bueno, vámonos un poquito con Europa. Como he comentado, esperad un segundito, vamos a empezar a comentar el DAX desde el punto de vista técnico. Europa, lo que os he dicho, ¿no? Aquí veis un gráfico de 5 minutos desde la apertura, estamos cayendo pues desde aproximadamente los 11.100 puntos, que es este máximo que he marcado en el día de hoy, hasta que hemos hecho mínimos pues en torno un poquito por abajo de la zona de los 11.000. Es decir, nos estamos moviendo en este rango de 100 puntos y por el momento, aguantando la zona de los 11.000, que bueno, que por lo menos en el corto plazo es bastante importante que los esté aguantando, ¿no? Pero como veis un poco el mercado, pues en línea a lo que estoy comentando, ¿no? Ligera recogida de beneficios en el cortísimo plazo y un poquito a la espera pues de estos dos factores, ¿no? De hoy por la tarde y de todo el teatro que tenemos en Grecia y en Europa, ¿no? Ya os digo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la situación. De fondo, no ha cambiado nada en este caso. Si aquí veis un gráfico diario, lo que vimos, bueno, pues después de las caídas del lunes, vimos ayer una importante vela de rechazo. Aquí veis esta vela verde, ¿no? Con una sombra inferior bastante importante, una vela de martillo. Esta en principio es una figura de vuelta, de cambio de tendencia, que nos abre un abanico de rebote, ¿no? En este caso. Y aparte, nos abre un abanico de rebote pues en una zona de soporte tan relevante como es la zona de los aproximadamente de los 11.000, 10.850, 10.860 puntos. Aquí el mercado rechazó y bueno, pues ahora nos situamos unos casi 200 puntos por encima, ¿no? ¿Esto qué hace?
bueno, pues nos abre la posibilidad, por lo menos en el corto plazo, de establecer una estructura de rebote. Bueno, pues, ¿por qué no otra vez de nuevo a la zona de los 11.200, ¿no? Por lo menos como primer objetivo en el corto plazo. Vamos a verlo un poco más en gráficos de horizontes temporales más pequeñitos, ¿no? Vamos a pasar aquí a gráficos horarios. Bueno, aquí lo veis, un poco la fuerte caída, la subida de la semana pasada, la vuelta a nube que comentamos de las ventas, el rebote de ayer, todas estas velas fueron las que formaron la vela de martillo que hemos comentado en un gráfico diario. Bueno, y durante el día de hoy, en la zona, pues aquí veis, ¿no? De los 11.100 aproximadamente, siempre veis que son números redondos, pues hemos visto un rechazo. Bueno, yo personalmente, intentando evitar un poco el ruido de mercado, ¿cuáles serían mis estrategias o cómo podría implementar mis estrategias, por lo menos de corto plazo, ¿no? Bueno, de medio a largo plazo, de una hora en adelante, yo sigo diciendo lo mismo. Si tenemos un movimiento, si seguimos teniendo una expectativa de sobreponderar la renta variable, es decir, de que la renta variable va a tener todavía recorrido en Europa y que va a haber un acuerdo en Grecia, estamos en zonas de soporte de medio a largo plazo. Toda esta fuerte caída lo que nos ha dado es un argumento para entrar a mejores precios y tener pues una posición estructural en estos niveles, ¿no? Entonces, como argumento sigue siendo el mismo para aquellos que seguís siendo alcistas dentro de la renta variable. En este caso, quien tengáis esa teoría. En el corto plazo, bueno, pues hoy ya tendríamos otra tesitura, ¿no? Tendríamos la tesitura de la FED esta tarde, que es un poco lo que vemos a la espera, y yo, personalmente, ¿dónde creo que cambiaría un poco la película? Yo creo, en este caso, que cambiaría la película principalmente en la ruptura. Ahora mismo estamos en este rango entre los 11.100 y los 11.000 puntos. Esta para mí sería la zona clave, ¿no? Para buscar de nuevo posiciones largas. La ruptura del máximo anterior, ¿vale? Esta ruptura de este máximo, un momentito, lo voy a ver en una hora, que se ve un poquito mejor. Esta ruptura de este máximo que hemos marcado, los máximos diarios, en el día de hoy, para mí creo que es la clave. ¿Para qué? Para que si lo rompemos, podamos, bueno, pues buscar aproximadamente, pues eso, 100, 50 puntos, depende de los objetivos que nos planteemos. Como primer objetivo, ya os digo, ¿no? Los 11.200 e incluso atacar la directriz ya más de medio a largo plazo que venimos de zona de máximos, ¿no? Que estaríamos hablando, pues eso, de la zona de los 11.250 que veis aquí, ¿no? Es decir, que aprecia un movimiento tal cual este. Y si os dais cuenta, la extensión de este movimiento al alza sería del mismo tamaño aproximadamente que el movimiento anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta zona de los 200, coincidente con la directriz bajista, sería algo bastante lógico. ¿Dónde se confirmaría? Pues la confirmación total sería en la zona de los 11.315, se puede entrar en la ruptura de este nivel, o quien quiera a lo mejor, pues piense que todavía seguimos teniendo recorrido, pues incluso pues en estas zonas, en zona de los 11.000, pues también se puede coger posiciones, ¿no? Se puede coger algo de la posición, aunque no sea toda, y bueno, pues marcar un objetivo hasta de nuevo hasta zona de los 11.100, ¿no? Teniendo en cuenta que en el corto plazo este es el soporte. Un momentito. ¿Vale? Este es el soporte que está aguantando y desde esta zona está rebotando, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, la confirmación, sobre todo, sería la ruptura de los 11.100, sí, los 11.115 aproximadamente, ¿vale? Donde yo creo que aquí podríamos implementar largos y tendríamos, bueno, pues recorrido al alza, bueno, ya os digo, ¿no? De por lo menos hasta los 11.200 como primer objetivo.
esperamos, me preguntáis por el chat que si esperamos hasta que baje. No, no entiendo la pregunta. ¿Esperamos hasta que baje a dónde? A los 10.900, a mínimos del día. Bueno, a ver, si realmente el precio, aquí hay una vuelta, ¿no? En esta zona y el precio otra vez vuelve a mínimos del día, hombre, a nivel intradiario posiblemente la cosa se esté poniendo más fea, ¿no? Si volvemos a mínimos. Ahí ya seguramente en el corto plazo comprar, bueno, sería zona de soporte, pero no lo vería tan claro. Pero es verdad que por lo menos para coger posiciones, a lo mejor a una serie de días, pues yo sigo teniendo la misma idea. Yo es que todos estos niveles en los que haya caídas, acumular posiciones me parece un buen planteamiento, ¿no? Esperar a 10.400, bueno, sería un nivel más abajo para acumular en esta zona, ¿no? Tampoco es necesario, ¿no? Y tampoco sabemos si va a comprar, pero bueno, sería un nivel en el que se podría coger también alguna posición, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora mismo ya os digo, ¿no? Es decir, está bastante cayendo ligeramente, pero has visto la estructura de rebote, ¿no? Desde mínimos ha roto, ¿no? El precio. Entonces, bueno, yo lo que creo que antes de la Fed no va a haber mucho movimiento y que nos vamos a mover pues en estas zonas, ¿no? En estas zonas de los 11.115, los 10.945. En el corto plazo, en gráficos de 5 minutos, por debajo de los 9.45, si los perforamos, habría que ponerse corto o cubrirse posiciones, en el caso de que vayamos largos. Y como he comentado anteriormente, esta sería la zona de estructura para esa zona de posicionamientos pues en largo, ¿no? Sería la confirmación. Mientras tanto, pues esos 100 puntos va a ser nuestra zona pues de juego con tampoco pues, una dirección clara, ¿no? Como aquí veis, ¿no? Yo no, por lo menos no veo una dirección muy clara. Pero sí, claro, una estrategia sería, como ha dicho perfectamente, decir que el precio caiga aquí, me coloco un stop por debajo de esta zona y aquí me tiro un largo, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vemos... Hombre, yo esperaría que cuando el precio llegue aquí, que no llegue como con una caída, digamos, totalmente caída libre, ¿no? Sí que veamos aquí, pues que el mercado lo pueda sujetar un poco. Pero bueno, podría ser una opción, ¿no? Vale, entonces, bueno, esto es un poco en cuanto al DAX, ¿no? Al final yo creo que estamos un poco muy a la espera, por eso, bueno, pues cogemos gráficos de más corto plazo para coger ese movimiento, intentar atacar esos puntos en el intervalo de tiempo más pequeño, ¿no? Al final, siempre, como digo, ¿no? De medio a largo plazo la historia no cambia de un día para otro, ¿no? Sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Bueno, vamos con el Eurostock. Bueno, vais a ver gráficos similares, aguantando bien el soporte, con también una vela de cambio de tendencia, sigue aguantando la directriz bien desde finales de octubre, que es una muy buena señal, y de medio a largo plazo, pues el planteamiento es parecido, ¿no? O sea, estos niveles y después de las figuras de hombro, cabeza, hombro que tenemos desde máximos, pues para acumular posiciones en zonas de soportes en gráficos de D1 diarios, pues si no compramos ahora o no cogemos posiciones ahora largas, si estamos esperando una corrección, pues aquí la tenemos, ¿no? Y esto sí que evidentemente estamos hablando de más de 200, 300 puntos por debajo de zona de máximo, ¿no? Entonces, bueno, mientras aguante esta zona, buena señal. Y más en el corto plazo lo mismo, ¿no? Es decir, movimiento del V la semana pasada, ayer movimiento de rebote y hoy en el día de hoy, pues eso, pues un poco
que sí que no, ¿no? Que no me acabo de coger dirección desde que hemos abierto hoy a las 9 de la mañana el futuro del Eurostock, ligeras caídas que nos ha dejado pues un nivel clave, que es esta zona de los 9,465 aproximadamente, ¿vale? Yo creo que esta zona es la clave ¿para qué? Para implementar una estrategia en la ruptura de largos, ¿vale? Si rompemos aquí, podemos coger parte de la posición con un recorrido igual al recorrido alcista previo. Es decir, un recorrido, estaríamos hablando en torno, pues yo creo que a los 500, ¿vale? A esta zona de los, espera un momento que tengo aquí dibujado, esta zona sí, de los 500, 513, esta zona, digamos, incluso un poquito por debajo, sería el objetivo, ¿no? Es decir, un poco, al igual que el DAX hablábamos de esa zona de los 11.000 puntos, 11.015, pues los 3,465 del Eurostock sería la zona para efectivamente plantear esos largos. Aquí también, para quien quiera ser un poco más agresivo e intentar coger mayor rentabilidad, pues nos está dejando los últimos, desde esta mañana, este mínimo que ha sido a la 1 de la tarde, hace un par de horas, nos ha dejado, por ejemplo, un mínimo que aquí vemos el rebote. Es decir, bueno, quien quiera aquí coger posiciones largas, que sepa que el stop más de corto plazo, más ceñido, pues es el mínimo que nos ha dejado. Nos ha dejado, bueno, pues otro mínimo como nivel importante de trading. ¿Para qué? Bueno, pues para aquí coger el rebote al alza sobre la directriz y atacar primero la zona de máximos diarios y luego, ¿por qué no?, en la ruptura coger un poquito de mayor parte de la posición, ¿no? En esta zona que vemos aquí. Bueno, al final veis que el planteamiento es similar, ¿no?, al DAX y, bueno, pues que el mercado está muy a la espera está rebotando, ¿no?, desde hace las últimas 2 horas, está subiendo una serie de puntos, ahora mismo por encima, holgadamente, de los 3.400 y, bueno, las últimas 2 horas rebotando antes desde mínimos diarios, ¿no? Aquí es lo que nos ha dejado, que era la zona esta del DAX. Esta misma zona del DAX. ¿Vale? Esta zona del DAX. Bueno, y esto en cuanto a los principales índices europeos, ¿no? Es decir, tampoco quiero aburriros mucho porque al final es lo mismo, ¿no? Es decir, seguimos teniendo los mismos niveles y parecidos. Si hablamos de... Y sobre el IBEX, sí, voy con el IBEX ahora, no se me va a olvidar. El IBEX al final un poco más de lo mismo. Son índices totalmente seguidores, es decir, no son índices que marcan ellos la pauta. En Europa marca la pauta el Eurostock y el DAX principalmente, sobre todo Alemania, ¿no? El DAX lo que pasa que es un poco más batiburrillo de todo y son las principales referencias, ¿no?, como índices a tener en cuenta, ¿no?, a tener presente. Y en el IBEX pues veis la película que lo mismo, ¿no? Es decir, vuelta al V la semana pasada, ayer nos hace un martillo también bonito, aquí lo veis, una buena figura de vuelta, aguantando la zona esta de los 10.750, 10.700 y bueno, mientras aguantemos estos niveles, pues lo mismo, ¿no? Nos deja todavía esa posibilidad del rebote, ¿no?, en el que estamos ahora mismo. Hoy, desde zona de máximos, que le hemos marcado a las 11 de la mañana en torno a los 10.900, desde los 10.900 nos hemos ido hacia abajo. Y en las últimas 2 horas, como comentamos en el Eurostock, hemos tenido pues aquí un rebotillo desde aproximadamente como unos 150 puntos más abajo, los 17.50, 17.65, que nos deja, bueno, pues un nivel interesante, bueno, pues por lo menos para proteger posiciones alcistas debajo de esta zona, ¿no? Aquí protegeríamos de la forma más de corto plazo nuestras posiciones alcistas, ¿no?, por debajo de este nivel. ¿Para qué? Para operar esta directriz y operar esta pequeñita estructura de rebote, ¿no? Como un primer objetivo, los 10.915 y en el caso de que lo rompamos, como hemos comentado, pues posiblemente un objetivo pues
hasta esta zona de la directriz, ¿no? Yo estaríamos hablando, yo creo, de los 11.000 puntos, ¿vale? Ahí tendríamos dos objetivos a la hora de plantear un escenario alcista, ¿no? ¿Vale? Sería, digamos, estas dos zonas, ¿vale? Y bueno, esta sería, digamos, nuestro mínimo que nos ha dejado para operar esta zonita de rebote, con un primer objetivo en la zona de máximos diarios, 10.900, 10.915, y con la posibilidad de implementar posiciones en la ruptura del máximo previo, ¿no? Que sería este mismo nivel que vemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, sería otra forma de operar en el IBEX 35, que al final ya veis que el gráfico es exactamente igual, pero bueno, con diferentes niveles, ¿no? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Tampoco me voy a entretener mucho con el CAC francés, aguantando soportes, la misma película, ¿no? La misma película, rebote, desde máximos caemos, en las últimas 2 horas vemos que estamos rebotando y vamos a ver un poco hasta dónde llega, ¿no? Dentro de que vemos una jornada un poquito, pues, de espera a lo que ocurra, pues, en una jornada tan importante como la de mañana y como la de esta tarde a las 8 de la tarde, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo principal, ¿no? En Europa que está ocurriendo y que ha ocurrido por el momento. No ha habido grandes cambios. Muchas veces me preguntáis también el FTSE británico. Aquí veis el FTSE británico en un gráfico diario. Ayer, bueno, pues también nos dejó una bonita vela de cambio de tendencia que hoy no la está confirmando. Hoy otra vez nos hemos metido por debajo de la zona de los 6.700 y en zona de soporte muy, muy relevante. Hombre, como posible trade nos deja una zona muy interesante, porque realmente, como en gráfico diario, el FTSE británico se ventile esta zona, la verdad que algo raro tendría que estar pasando. Yo no creo que haya ningún argumento por detrás macroeconómico para que esta zona se perfore. Entonces quiere decir que algo raro está pasando. Por lo que buscar un trading en esta zona de soporte, en la zona de los 6.600, pues a mí me parece un buen planteamiento, ¿no? Y con un recorrido de rentabilidad asumiendo un riesgo bastante pequeñito, ¿no? Me parece una buena alternativa de trading, ¿vale? Es verdad que va con una fuerte caída, pero bueno, yo creo que es que está en esta lateralidad, ¿no? Y tampoco vemos un argumento a una caída mayor de la economía británica, ¿no? Y de las compañías británicas. Por valoraciones, ¿verdad?, que no están tan baratas, pero bueno, si veis un gráfico semanal, bueno, pues la tendencia es claramente alcista, todavía no la hemos perdido, ¿no? Incluso aquí, bueno, pues tendríamos, bueno, pues cómo canalizamos dentro de la propia tendencia, ¿no? Entonces, bueno, asumiendo este riesgo, la operación a mí me parece interesante. Me preguntan que si la reunión de esta noche solo influye a todos los mercados. Todo lo que ocurra en Estados Unidos, principalmente tiene un efecto en el dólar, ¿vale? Y los índices americanos. Pero al final tener en cuenta que Norteamérica, Estados Unidos, es el principal mercado financiero del mundo. El principal, con mucha diferencia, ¿no? Por muchos criterios. Por criterios de volumen, por criterios de cultura, por criterios de empresas, por muchos. Entonces, todo lo que ocurra allí tiene un efecto contagio, un efecto dominó total. Entonces, no penséis que porque estéis operando el IBEX 35 o estéis operando cualquiera, lo que pasa en Estados Unidos es fundamental. Siempre hay que tener claro cuál es la actual situación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo últimamente se debate de que Estados Unidos lo está pasando un poco peor, desde principios de año no tiene esos crecimientos, por lo menos las bolsas, que estábamos acostumbrados a ver, y que es muy complicado. Había un debate en el que un Estados Unidos plano o incluso cayendo pueda que eso se traslade a un mercado de rentabilidad en Europa positivo. Es complicado, ¿no? Ver que el que marca la pauta dentro de los países occidentales y de las primeras potencias mundiales luego no tenga un efecto en Europa, ¿no? Es decir, que si corrige mucho Estados Unidos no va a corregir Europa. Es complicado, ¿no? Lo normal es que siga arrastrando y históricamente normalmente siga arrastrando. Entonces, lo que influye principalmente es Estados Unidos, pero en el resto de mercados tiene una importancia vital, ¿no? Vital.
Entonces, bueno, esto en cuanto al FTSE británico. Y en Estados Unidos es que tampoco hay, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Técnicamente no hay muchas novedades. Ya os digo que últimamente técnicamente no me está gustando Estados Unidos. Me dedicaría más a operar intradía. Estamos en esta zona de lateralidad. Seguimos por abajo de los 200. Entonces, sigamos por abajo de 200. De forma estructural, técnicamente, no me acaba de convencer para nada. Aunque bueno, nosotros somos, yo por lo menos tengo la opinión, aunque técnicamente no me convenzca, que Estados Unidos, como he comentado en otros seminarios, pues creo que todavía algún máximo histórico más le queda, ¿no? Ya esos crecimientos creo que es complicado, pero todavía yo creo que le queda algún máximo más por hacer. Entonces, bueno, aquí en gráfico diario pues lo veis un poquito más cerca, ¿no? Un poco la directriz desde zona de máximos. Ayer el fuerte rebote, ¿no? En este caso, que otra vez pues nos volvemos a meter por encima de la zona de los 2,90. Entonces, ¿yo qué creo que puede ocurrir? Bueno, primero, aquí no nos vamos a mover de este rango hasta que abre la Fed. O sea, es decir, tener claro que aquí quien busque movimiento en el SP antes de que abre la Fed, que se olvide. Entonces, bueno, que se olvide. Aquí nunca te puedes olvidar de nada, pero lo normal, yo creo que el escenario más probable es que nos movamos en este rango entre los 2,90 y la Fed marque el movimiento. Marque el movimiento de nuevo pues a la siguiente resistencia, si es al alza, a los 2,140 como primer objetivo, o que se pegue un pinchazo y que volvamos otra vez pues a los 2,80, 2,60, ¿no? En este caso. Pero todo, aquí sí que el movimiento va a estar totalmente expuesto a lo que pase esta tarde. ¿Vale? Esta zona. ¿Vale? Esta zona, esa sería, digamos, la que va a romper lo que está acotado. Y en el resto de índices americanos lo mismo, ¿no? Si nos ponemos en un gráfico, por ejemplo, de una hora en vez del SP500, pues del Dow Jones, pues un poquito analizando el movimiento del precio, lo mismo, ¿no? Veis aquí que estamos que sí que no, en torno a la zona de los 17.900 puntos, un poquito por encima, y aquí nos vamos a mover en rango después del movimiento al alza previo, hasta que hable seguramente la Reserva Federal, ¿no? Tenemos un primer objetivo, yo creo, en esta zona, en la zona de los 18.000 puntos, es decir, aproximadamente 100 y pico puntos por encima, en el caso de que se mueva al alza, y por abajo, pues ya lo veis, ¿no? 17.700 aproximadamente, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el efecto que puede pasar en Estados Unidos. Los mercados asiáticos tampoco me voy a entretener porque no ha pasado nada. Hemos visto un poquito más de corrección en China, pero bueno, no ha habido muchos cambios aparte de lo que ya teníamos un poco pues comentado en los anteriores seminarios. La hora de la reunión que me preguntáis, aquí lo tenéis, ¿vale? En la plataforma, en Agenda Macro lo podéis ver. A las 8, tipos de interés, que no se esperan cambios, que se queden en 0,25, en 25 puntos básicos, y a las 8:30 es cuando empiezan las declaraciones, hora española. Bueno, en Asia no, ya os digo, no ha pasado mucho más. Aquí un poco vemos en gráficos semanales el movimiento. China en los últimos días, pues vemos una corrección un poquito mayor. Como comentamos, que el otro día me preguntasteis, técnicamente figura bastante clara que está formando en gráfico semanal el Kospi coreano, ¿vale? El principal índice de Corea, que está, bueno, pues formando una figura de consolidación que nos ha llevado en las últimas semanas el precio a zonas de soporte, en torno a la zona de los 2,40, estos niveles, que, bueno, nos podría dejar aquí pues un trade de rebote, ¿no? Hasta esta zona superior de la formación triangular, ¿no? Es un poco a lo mejor lo más bonito que podemos tener. Y a ver el índice indio, ¿no? Como que comenté que aunque es verdad que técnicamente tenía una especie de hombro-cabeza-hombro, hombro-cabeza-hombro, sí que es cierto que las caídas que hemos tenido desde principios de año, a nosotros, con una perspectiva de largo plazo, de meses,
sí que es un índice que tendríamos posiciones, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque después de China ahora es el principal motor, ¿no? País por encima de 1.000 millones de habitantes y que además políticamente la gestión que se está realizando está siendo bastante correcta, ¿no? Tanto a nivel de reformas como a nivel de política monetaria. Entonces es un país que hay que seguirle muy de cerca y bueno, pues de forma estructural nos puede gustar, ¿no? Evidentemente son operativas de trading un poquito más exóticas y que también conllevan una volatilidad y un riesgo diferente, ¿no? Bueno, y poco más, ¿no? Es decir, esta es un poquito la idea que os quería plasmar durante el seminario de hoy. Tampoco ha habido muchos cambios, ¿no? Aparte, después del rebote de ayer. Me preguntáis, espérate, por la bolsa rusa, sí, la bolsa rusa, el RTS ruso. Bueno, la bolsa rusa llevamos desde principios de año una friolera, es de las bolsas, después de esto es totalmente irracional, ¿no? Totalmente va vinculado al petróleo. Si el petróleo sube, la economía rusa evidentemente se resiente menos. ¿Por qué? Porque es totalmente dependiente, ¿no? Sobre todo del precio del barril de Brent. Entonces, las subidas que estamos viendo estabilizando el barril de Brent entre $60 el barril, el West Texas, pues son motivos que favorece al rebote del índice ruso, ¿no? En este caso. Y técnicamente así lo veis, ¿no? Es decir, no hay que perder la perspectiva que técnicamente es un índice claramente bajista. Aquí lo veis, es que no, es decir, pues que tampoco hay que... Una economía que lo está pasando mal, pues ya lo he dicho, ¿no? Sobre todo por la caída del crudo, por las sanciones internacionales. Entonces, bueno, pues para buscar rebotes en el corto plazo, como ha ocurrido en este caso, puede ser, ¿no? Pero de forma estructural veis que sigue siendo un mercado que ahora mismo mirar hacia arriba, pues creo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ¿yo cómo lo plantearía? Yo aquí, en el caso de que pierda esta zona, implementaría cortos. Y yo solo los largos los pondría si superamos el máximo anterior en cuanto a estas zonas. Yo realmente tengo muchas dudas, ¿no? Ahora mismo sobre Rusia, es un país donde hay muchas incógnitas por el medio y complicado, ¿no? Ver, ¿no? Demasiados factores que están influyendo, ¿no? Bueno, pues nada, ahora dejamos un poquito la ronda de preguntas, que me preguntéis cualquier cosa así que haya quedado en el tintero o que tengáis alguna duda, y ya si no, pues damos por finalizado el último seminario de esta semana. Me preguntáis que el efecto de las bolsas europeas con un alza de tasas en Estados Unidos. Yo creo que ahí el efecto siempre va a tener, como he comentado anteriormente a la pregunta que me han hecho, pero yo sigo teniendo la misma perspectiva, ¿no? En el corto plazo, pues a lo mejor va a estar muy influido de lo que pasa en Estados Unidos, es decir, si el mercado se lo va a tomar en el corto plazo negativo, se lo va a tomar también en Europa negativo, pero de medio y largo plazo creo que no le va a afectar para nada, ¿no? En principio es algo que tiene que ocurrir, que se normalice los tipos, normalización monetaria, y Europa pues sigue siendo una región que en cuanto a sus empresas, a su renta variable, a sus principales índices bursátiles, pues siguen teniendo recorrido al alza y hay oportunidades de inversión, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que el efecto de medio y largo plazo no va a tener.
En el corto plazo, bueno, pues evidentemente en el corto plazo, dependiendo sobre todo de lo que haga Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ese será el primer efecto. Si Estados Unidos se baja el Dow Jones 100 puntos, pues el DAX seguramente se va a bajar 80. Bueno, pero será, digamos, por movimientos de traders más que por movimientos estructurales del mercado, ¿no? En el corto plazo tendrá un efecto, en el medio y largo plazo yo creo que no. Y por el Russell 2000, bueno, el Russell 2000 ya sabéis que lo he comentado, ¿no? Hace ya semanas, que a mí es el índice americano. Las empresas de mediana y pequeña capitalización son las que mejor comportamiento están llevando. Y su propio índice de referencia lo veis, ¿no? Es decir, estamos en zona de máximos, ¿no? Es decir, hemos hecho un rebote, el precio muy bien canalizado y hemos ido muy cerca de máximos que teníamos del mes de abril de este año, ¿no? Es decir, es el índice americano con mejor pinta. Yo personalmente, mientras no vea debilidad, no implementaba cortos. Yo si viera debilidad en esta zona con alguna figura de vuelta, que por el momento no la veo, pues a lo mejor sí nos deja un stop muy claro por encima de esta zona y podríamos apostar, bueno, pues a la caída, ¿no? Pero yo por el momento creo que veo más, desde mi punto de vista, un movimiento al alza que un movimiento a la baja, ¿no? Del Russell 2000. La bolsa india, que si se vería afectado por las caídas de la bolsa de Estados Unidos. Va a arrastrar un poco a todo, ¿no? Es decir, en el caso de que, como he comentado antes, ¿no? Es decir, si hay un arrastre generalizado cayendo, pues, no sé, retrocediendo el S&P en los próximos meses un 5, un 10%, evidentemente, seguramente va a tener un efecto en el resto de mercados de renta variable. Sin ninguna duda, yo creo que sí. Me cuesta mucho pensar que este tipo de mercados tan vinculados, ¿no? Y con tantos acuerdos comerciales, ¿no? Que tienen con Estados Unidos, ¿no? Y vayan un poco ajenos a lo que ocurre en el mercado norteamericano. A mí me costaría mucho pensarlo, ¿no? Yo creo que evidentemente sí que tendría un efecto. Vale, pues veo que no hay más preguntas entonces, ¿no? Espero que haya quedado, digamos, un poquito todo resuelto. Pues nada, por mi parte es todo, ¿no? Ya sabéis que me podéis localizar y preguntar cualquier cosa en mi correo, que es borja.rubio@xtb.es, cualquier duda que os podamos solventar. Bueno, esta es la situación actual del mercado, tanto de medio o largo plazo como en el más estricto corto plazo, muy pendiente de estos dos factores que he comentado. Y nada, daros las gracias por vuestra asistencia, que tengáis un buen final de semana. El lunes a las 3 nos volvemos a ver y un poquito a repasar todos estos acontecimientos que hemos tenido. Y nada más, que tengáis un muy buen final de semana y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos y un abrazo. Muy buenas tardes.